Hola, ¿qué tal muchachos? Llegamos al apartado 6.1 denominado referencias. En sí, este apartado es bastante sencillo en la forma de explicarlo, pero un poquito técnico que lo pudiera hacer complejo si no seguimos al pie de la letra los elementos que aquí te voy a mostrar. En sí, ¿en qué consiste este apartado? Este apartado consiste en que tú le digas a tu lector dónde puede continuar buscando la información que tú le has presentado de manera que él pudiera profundizar o bien corroborar cualquier aspecto que tú le has mostrado a lo largo de todo tu texto. Si te das cuenta, en los apartados anteriores nosotros poníamos citas, es decir, escribíamos algo parafraseado y al final terminábamos poniendo entre paréntesis, donde aquí poníamos un apellido y aquí poníamos un año. Bien, esto entonces necesitamos generar precisamente un apartado donde nosotros podamos decirle a nuestro lector dónde se encuentran cada uno de estos elementos que aquí nosotros hemos citado. A eso se le conoce entonces como referencia. Vamos a checar el formato que te comparto para que tú puedas hacer tu apartado de referencias. Y el formato está aquí. Si te das cuenta, este tiene una particularidad que no tenían los otros apartados. La particularidad es que aquí hay un espacio, se ve en forma de escalera, le llaman sangría francesa. Ya te lo dejé yo preparado para que tú no tengas que batallar con precisamente hacer este formato. Ya nada más tú debes de ser bastante cauteloso que así como tú las vas construyendo, se siga presentando, así como te estoy mostrando aquí en la pantalla, esta sangría francesa de la segunda línea hacia abajo. Bien, si tú lo construyes sin copiar y pegar, esto no se va a alterar, pero si tú copias y pegas, ahí es donde ya pudiera haber problemas. La pregunta es, ¿y qué voy a poner aquí, profe? Bueno, para poder resolver esa pregunta, vamos a analizar estas presentaciones con diapositivas que te he preparado de este lado. Más que explicarlo, porque es un contenido demasiado técnico y creo que llevaría demasiado tiempo, y pues bueno, a lo mejor pudiera ser un tanto menos fructífero que presentarte aquí las diapositivas y que tú vayas escogiendo lo que tú necesitas. En la parte de abajo tenemos un ejemplo y en la parte de arriba nosotros tenemos la regla, por así decirlo, es decir, la fórmula de cómo obtener la parte de abajo. Si tú has consultado un libro, entonces tendrías que seguir esta pantalla. Únicamente para fines didácticos te voy a explicar la primera y las otras voy a dar por hecho que se entenderá únicamente con seguir lo que está escrito en la parte de arriba. ¿Qué voy a hacer si yo quiero hacer una referencia del libro? Es decir, si ya lo consulté y utilicé el material que ahí estaba, y entonces necesito decirle a mi lector dónde busqué la información. Me presentan tres opciones: libro impreso, libro en línea, y me presentan libro con editor. Vamos a explicar el primero. Quiere decir que yo necesito construir la referencia a partir de lo siguiente: de escribir el apellido o bien apellidos y el nombre. Necesito, primero tendré que poner una coma, así como aquí está, un espacio, y posteriormente tendré que poner la letra de la inicial de su nombre. En este caso pondré una N, o una Z, una V, una A, dependiendo de qué sea el nombre, un punto, y entre paréntesis pondré el año en que se publicó dicho libro, después un punto, y si te das cuenta, aquí dice título del trabajo, pondremos entonces lo conducente y lo pondremos en cursiva, es decir, está cargado hacia mi derecha. Únicamente el título del trabajo, pondré un punto y pondré entonces la editorial. Vamos a checar el ejemplo que está en la parte de abajo y vamos a contrastarlo con lo que te expliqué hace unos cuantos momentos. Dijimos nosotros que primero va el apellido, coma, y la inicial, posteriormente un punto. Aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos autores o bien más de dos autores. En este caso empiezo apellido, apellido, coma. Aquí tenemos la inicial de ese autor y un punto. Y en este caso, como son dos, ponemos la letra I. Y posteriormente hacemos lo mismo: apellido, apellido, la coma, la inicial y el punto. Esto lo haríamos si tenemos dos autores. Si tenemos tres autores, pondría entonces apellido, apellido, coma, inicial, punto, coma, apellido, apellido, punto, después inicial, punto, y entonces pondría I para poner el tercer autor, que lo estaríamos escribiendo
de esta manera. Este sería el único cambio que me permite explicarte para que sea todavía más entendible. Seguimos la parte de arriba como si fuera una receta, entre paréntesis el año, lo tenemos de este lado, luego tenemos un puntito, que también lo tenemos de este lado, y posteriormente ponemos el título del trabajo en cursiva. Aquí está confort y eficiencia energética y todo lo que aquí está expresado. Ponemos un puntito y aquí tenemos la editorial y la tenemos de este lado. Así es como nosotros iremos construyendo estas referencias. Bien, continúo adelante. Si nosotros hemos consultado una revista, tendría que seguir la fórmula de arriba para tener un ejemplo como el que está aquí abajo. Posteriormente, si nosotros hubiéramos consultado un artículo de periódico, aquí está la información, tú puedes pausar este video. Igualmente, si fue una tesis lo que consulté, aquí puedes consultarlo también. Tenemos páginas web que estoy segurísimo que esto va a formar gran parte de lo que tú me vas a reportar en las referencias. En la parte de arriba te estoy poniendo varias recetas, tú ocupa la que necesites, y en la parte de abajo te estoy poniendo un ejemplo como para que tú puedas utilizarlo como si fuera pues tu ejemplo de consulta. Tenemos leyes y documentos legales, pudiera ser que lo hayas ocupado. Tenemos informes y reportes de este lado, así como también archivos PDF, que seguramente estos también lo pudieras utilizar ahora que hagas tu apartado de referencia. Continuamos, tenemos un libro de antología. Aquí no hay receta, pero lo puedes tú ir obteniendo directamente de aquí, sustituyendo los elementos ya conocidos. Cuando te familiarizas con esto, te vas a dar cuenta que más o menos es lo mismo para cada uno de ellos. Ya nada más tienes que estar pendiente de qué elementos son diferentes. Tenemos entrada de un diccionario de este lado. En dado caso que tuvieras asistido a algún seminario, o bien que hayas estado escuchándolo a través de algún medio, tenemos canciones, en dado caso que sea necesario, películas o series de TV, una aplicación móvil, un podcast, un video de YouTube. Esto pudiera ser también útil para lo que estás construyendo y lo que ya has consultado. En la parte de arriba está la fórmula o la receta, un elemento de una red social, y aquí en la parte de arriba tenemos la receta o bien la fórmula. Tenemos también una publicación en otra red social y en la parte de arriba está la fórmula. En la parte de abajo tenemos el ejemplo. Tenemos otro ejemplo de red social en la parte de abajo y la fórmula en la parte de arriba. Y tenemos esto, la Wikipedia. No tenemos la fórmula, pero en la parte de abajo tenemos un ejemplo. Tú lo pudieras seguir sustituyendo los elementos necesarios. Tenemos una presentación con diapositivas y en la parte de arriba tenemos la fórmula de cómo construirla. Y finalmente tenemos, en dado caso que haya sido material de nuestra consulta, tenemos esto otro de acá. Bien, ahora, ¿qué va a ser lo importante? Lo importante no va a ser que te aprendas cómo hacer cada uno de ellos, sino que sepas en este video dónde consultar, es decir, poner la pausa en el elemento que tú necesitas y de ahí entonces seguir ya sea la receta o la fórmula y entonces sustituir con los valores. Para las diapositivas donde no tuvimos receta o fórmula, pues bueno, tendríamos que sustituirlo en los ejemplos. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ordenar esto alfabéticamente, es decir, de la A a la Z, como dependiendo del autor que esté aquí. Si tenemos, por ejemplo, un autor con C, primero iría y después iría un autor con D. Y bien, esto lo tendríamos que hacer nosotros de manera manual, ir poniendo los autores que más se acercan a la letra A y posteriormente los que más se van alejando de la letra A.